Listo, muy bien. ¿Estamos ahí? Muy bien, vamos a orar y vamos a comenzar este siguiente tiempo de clase. Que el Señor nos ayude y que literalmente el Señor nos ayude. Esto es un tema precioso y anhelo que nuestros cuerpos, nuestras mentes puedan estar enfocados en eso. Vamos a orar. Señor, gracias por la bondad que nos das de poder estar ante estos misterios tan preciosos y profundos. Reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos lo limitado de nuestra mente y de cualquier esfuerzo humano que podamos hacer, Señor, pero también reconocemos que tú eres nuestro Señor. Y por eso nos abandonamos en tus manos, para que tú nos dirijas, nos enseñes, nos guíes. Sosténnos, Señor, y abre nuestra mente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, en nuestras clases anteriores hicimos la pregunta con respecto al sacrificio de Cristo. Y la pregunta clave es, ¿por quién murió Cristo? Esa es la pregunta del debate. ¿Murió por toda la humanidad de manera que su expiación fue universal, fue general? ¿O murió de manera particular por su pueblo? Habíamos dicho que la discusión no debe darse bajo un ambiente de versículo contra versículo, como diciendo que la Biblia da espacio para estas dos posturas, porque realmente la Biblia nunca hace eso. La Biblia tiene una verdad absoluta. Entonces la forma correcta de estudiar tiene que ver con el tomar la doctrina en el contexto que la doctrina está, para poder meditar en ella y poder analizar. De la misma manera que un dedo no puede ser considerado fuera de la mano o del cuerpo humano. Así que miramos el contexto de esta doctrina, que tenía que ver con el consejo de redención, y luego vimos la doctrina de la unión con Cristo como el contexto sobre el cual se desenvuelve esta doctrina. Pero ahora vamos a hablar de la unidad 2 y 3 en esta clase, y vamos a hablar de la esencia de la expiación, y también hablaremos del resultado de la expiación. Así que empecemos hablando, en primer lugar, de la esencia de la expiación. Según la Biblia, ¿cuál fue el propósito del sacrificio de Cristo? ¿Qué Cristo estaba haciendo al morir en la cruz? ¿Cuál es la esencia o el corazón de la expiación? El sacrificio de Cristo fue una satisfacción penal sustitutoria. Esa es la esencia de la expiación. Yo quiero que ustedes noten estas palabras tan importantes. Satisfacción penal sustitutoria. Esa es la doctrina ortodoxa, bíblica de la expiación. Así que vamos a analizar cada una de estas palabras en esta clase. En primer lugar, el sacrificio de Cristo fue sustitutorio. La palabra vicario se utiliza para explicar el concepto de sustitución en referencia a la muerte de Cristo. Por esto es que oímos decir que la muerte de Cristo fue un sacrificio vicario. Vicario se refiere a aquello que es hecho o que es sufrido o que es logrado por una persona en el lugar de otra. Y nos indica que Cristo estaba ocupando el lugar de otros. Así que cuando hablamos de sacrificio sustitutorio o el sacrificio vicario de Cristo, lo que estamos diciendo es Cristo muriendo en lugar de otros, ocupando el lugar de otros. Vamos a tratar de analizar este concepto mirando algunas cosas importantes. En primer lugar, ¿cómo eran los sacrificios del Antiguo Testamento? Este concepto de sacrificio sustitutorio no es un concepto nuevo o no es un concepto del Nuevo Testamento, es el concepto en el cual fueron dados los sacrificios del Antiguo Testamento. En Hebreos se ve que todos los sacrificios del Antiguo Testamento señalaban y eran un tipo del sacrificio de Cristo. Estos eran sombra de aquel verdadero sacrificio que un día vendría. Levítico 4, del 1 al 4. El sacerdote tenía que poner su mano sobre el sacrificio y el sacrificio sería aceptado en lugar de la persona como expiación de sus pecados. Es un símbolo donde se ilustra la transferencia de responsabilidad, la transferencia de la culpa
la carga del testigo que merece el pecado, todo es transferido a la víctima inocente. Quiero que vean conmigo rápidamente en sus Biblias Levítico 4, versículos del 1 al 4. Levítico 4, versículos del 1 al 4. La palabra de Dios dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Esta es la imagen de los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Qué se hacía? El sacerdote ponía la mano sobre el animal como una muestra de que sus culpas iban transferidas sobre ese animal para que al matarlo se haga justicia y al mismo tiempo se transfiera ese pecado a otra víctima que iba a morir en lugar del que cometió el pecado. Ese es el concepto básico de los sacrificios del Antiguo Testamento. Miren lo que dice nuestro apunte. Debemos recordar que no había ningún valor en el becerro o en el macho cabrío. En Hebreos dice que no es posible que la sangre de machos cabríos o de becerros limpien el pecado. Es solamente una sombra de lo real. Es un tipo, es un símbolo del mejor sacrificio que había de venir. El verdadero sacrificio que tenía un valor infinito no fue un animal que fue entregado como el verdadero sacrificio, fue el Hijo de Dios que como Dios hombre, voluntariamente y con propósito, se entregó en sustitución del hombre. Pero en los sacrificios del Antiguo Testamento, Dios estaba ilustrando para su pueblo esta gran verdad, que la relación entre lo sacrificado y el adorador culpable de pecado es una relación de sustitución, un sacrificio vicario. Levítico 16:15 y luego versículos 20 al 22. Vamos a mirar este texto. Levítico 16:15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y le esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ahora miren los versículos 20 al 22. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Dios dice que debían haber dos animales: el que era degollado, el cual aparece en el versículo 15, y el macho cabrío expiatorio, que es el que aparece en el versículo 26. Los versículos 20 al 22 que ya leímos, ¿qué quería decir Dios con este ritual? La culpa de tu pecado ha sido transferida al sustituto inocente. Este macho cabrío era un tipo del Señor Jesucristo, una sombra del que habría de venir. Así que quiero que noten algo importante. La fiesta de la expiación, que era la fiesta más importante de la celebración judía, aunque todas tenían su importancia, esta era una fiesta importante porque Dios perdonaba el pecado del pueblo de un año para otro. ¿Y qué se tenía que hacer? Se tenía que elegir dos animales. El uno era para poder poner las manos sobre él y los pecados del pueblo iban sobre él, como que a él se le imputaba las culpas. Y el otro moría
para poder hacer justicia por los pecados del pueblo. La pregunta es, ¿qué es lo que representan estos sacrificios? Mis hermanos, siempre representan lo mismo. El sacrificio era hecho por el pecador específicamente. Ese pecador merecía morir, pero al sacerdote poner las manos sobre el animal, la culpa era transferida. Y ese animal muerto por causa de la culpa que ahora tenía. Pero era el que pecaba, tenía que ofrecer un animal. Era el animal por la vida del hombre. Era el sacrificio en lugar del que sí merecía morir. Ahora, quiero que tengan esto en mente, porque quiero recordarles que estamos estudiando. Estamos estudiando el sacrificio de Cristo. Y el punto es este. El sacrificio de Cristo es el cumplimiento de todas las sombras y los símbolos de los sacrificios del Antiguo Testamento. Y si los sacrificios del Antiguo Testamento eran sustitutorios, es decir, específicamente por los pecadores que se arrepentían, el animal cargaba los pecados específicos de aquel que merecía morir por sus pecados. Entonces el sacrificio de Cristo no puede ser de una naturaleza diferente. No puede ser un sacrificio universal, no específico. Debía ser en lugar del pecador. Ahora, noten un segundo argumento importante aquí. No solamente el tipo de sacrificio del Antiguo Testamento, sino también la terminología explícita con la que el sacrificio de Cristo fue descrita. Encontramos frases como las siguientes describiendo la muerte de Cristo. Cargó con nuestro pecado. El pecado fue sobre él. Isaías 53, del 5 al 6, que lo hemos leído, aquí hallamos el sacrificio vicario. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. También encontramos el concepto de transferencia. Dios ha puesto sobre él nuestros pecados. Versículo 12 dice, llevó el pecado de muchos. Él actuó como un sustituto. Primera de Pedro 2:24 dice que él cargó y todos los pecados fueron puestos en su cuerpo sobre el madero. La tercera línea de argumento importante en esto son las preposiciones usadas en referencia al sacrificio. Hay dos preposiciones griegas importantes que se utilizan para hablar del sacrificio de Cristo. Huper, que en un ejemplo general, por ejemplo, Filipenses 1, del 10 al 13, quiero que noten ese versículo conmigo. Filemón 1, los versículos 10 al 13. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pregunta, ¿cuál era el propósito por el cual él quería que se quede Filemón? Para que él pudiera servirle, ayudarlo en medio de la prisión que tenía, en lugar de, o quería que Onésimo se quedara, para que sirviera en lugar de Filemón. Está hablando de un reemplazo. Me gustaría que se quede para que él haga lo que tú tendrías que hacer. Es el reemplazo de uno por otro. Esa es la idea que aparece aquí. Fíjense, Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Él fue hecho maldición por nosotros, en lugar de nosotros. Esa es la palabra huper en cómo se utiliza. Miren también Primera de Pedro 3:18, rápidamente. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez, fíjense, por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu.
el justo por los injustos. El justo en lugar de los injustos. ¿Ven ahí el concepto de sustitución? También está la palabra o la preposición griega anti. Por ejemplo, miren Mateo 2:22 en un uso general, cómo se usa esta preposición. Mateo 2:22. Dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, fíjense, en lugar de Herodes su padre. El hijo de Herodes ahora estaba reinando en lugar de su padre, tomando el lugar de su padre. Fíjense ahora, esta misma palabra anti, esta preposición griega, utilizada con respecto al sacrificio de Cristo en Mateo 20:28. Miren conmigo rápidamente ahí, Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, fíjense, y para dar su vida en rescate por muchos, en el lugar de esos muchos. Así que el concepto entonces de sustitución es un concepto bien importante y es parte de lo que el sacrificio de Cristo fue. Fue un sacrificio sustitutorio. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ese es el tipo de sacrificio del Antiguo Testamento, porque así es como se habla de Cristo en su sacrificio y también por las preposiciones que se usan en referencia al sacrificio. Él murió en lugar del pecador, es decir, fue sustitutorio. Ahora bien, en segundo lugar, estamos hablando de la esencia de la expiación. La expiación no solamente fue sustitutoria, sino que también fue de satisfacción penal. De satisfacción penal. Mis hermanos, esto es bien importante. En primer lugar, definamos lo que significa satisfacción penal. Penal hace referencia a una penalidad. Es un castigo legal por una transgresión cometida. Cuando hablamos de penal, no es algo para corregir una conducta, sino para castigarla. El sufrimiento humano puede ser dividido en tres grandes categorías. Una calamidad es un sufrimiento por circunstancias adversas fuera de nuestro control. Una corrección es un sufrimiento que se usa para arreglar una conducta mala. Y castigo es un sufrimiento que la justicia demanda cuando se rompe la ley. Cuando vemos el sacrificio de Cristo, debemos ver que fue un sacrificio penal. Él aguantó, Él soportó el castigo penal por parte de Dios en el sentido de la santa ley de Dios. Ahora está la siguiente palabra, satisfacción. Esto significa compensación total o reparación total por lo que se debe para remover completamente lo que se ha de pagar. Satisfacer totalmente lo que se debe por el crimen cometido para que no haya penalidad que pagar. La demanda de la justicia ha sido enteramente compensada, totalmente satisfecha. En otras palabras, mis hermanos, cuando una persona es juzgada y entonces el gobierno dice que tiene que pasar 30 años en una cárcel, después de que él pasa los 30 años en esa cárcel, está satisfecha la culpa que él merecía o el castigo que él merecía por lo que hizo. Ese es el concepto de estar satisfecho. Se cumple al máximo la carga o el castigo que se puso sobre esa persona. Esa es la idea de satisfecho o satisfacción total. Cuando Cristo se ofreció delante de Dios, hizo una satisfacción penal sustitutoria. Él estaba satisfaciendo tan completamente las demandas de la ley de Dios que la ley ya no tenía ningún reclamo a aquellos por quienes Cristo murió. No se confundan, la ley aún sigue vigente para todos los hombres, pero en términos de que la ley nos diga a los que somos cristianos, haz esto y vivirás, o si haces aquello morirás,
Cristo entonces se ha puesto en medio como sustituto de su pueblo, actuó en su lugar y ha hecho una satisfacción completa por la ley de Dios, que los reclamos penales ya no pueden seguir pidiendo la muerte eterna en el infierno. En otras palabras, Él pagó de manera sustitutoria todo lo que nosotros merecíamos hasta satisfacer la ira de Dios. En otras palabras, Él recibió el infierno sobre Él hasta que la ira de Dios quedó satisfecha, de manera que ya no hay una deuda delante de la ley ni delante de Dios, porque Él satisfizo toda esa demanda. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo se refiere a la maldición que viene sobre todos aquellos que no cumplen la ley, el castigo de la ley de Dios. Todos hemos pecado de alguna forma u otra. Hemos roto la ley de Dios, todos hemos roto la ley, la maldición y la penalidad están sobre nosotros. Pero miren el versículo 11 y 12. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, ¿cómo pudimos salir de esa maldición? El versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo ha entrado en tal relación con su pueblo que Él vino bajo la maldición de la ley que ellos merecían. ¿Y cómo sabemos que Él satisfizo completamente esta maldición? Porque todos aquellos por quienes Cristo vino a hacerse maldición fueron redimidos de la maldición de la ley. Dice el texto, nos redimió. Las demandas de la ley ya no tienen nada que reclamar sobre estas personas. Ahora son libres. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio que llevó consigo una maldición. Un sacrificio que removió la maldición del pecado de aquellos por quienes murió. Fue una satisfacción penal. Se podrían preguntar que si los hombres tendrán que pasarse la vida entera en el infierno y nunca podrán satisfacer el castigo de sus pecados. ¿Cómo es que el sufrimiento de Cristo en unas horas satisfizo las agonías y el castigo del infierno? El asunto es que Cristo no era un hombre ordinario, era hombre Dios. Su cuerpo humano sangriento y su alma humana llena de dolor fueron unidas a su deidad que era capaz de sufrirlo todo. Así que este que sufrió tenía un valor infinito y los méritos y el valor infinito de su naturaleza divina impartieron valor infinito a su naturaleza humana. Un valor que calla el castigo de la ley para siempre, para que la ley pueda decir que la iglesia fue comprada por la sangre o con la sangre de Cristo. Dios tiene un valor infinito por el que un pecado contra Él trae un castigo infinito. ¿Qué tan grande es nuestra obligación de amor hacia Él? Es infinita. El que nos creó, Él es quien sustenta nuestras vidas todos los días. Entonces, ¿qué tipo de castigo debe recibir a alguien que comete un pecado en contra de Dios? La respuesta es infinito. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí el apóstol Pablo dice que Cristo anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. ¿Cómo lo hizo? Clavándola en la cruz. He aquí la ley de Dios con todas sus demandas, con todas sus amenazas y nosotros como con todos nuestros pecados, pensamientos, hechos y motivaciones grabadas. Y se nos llama para que vayamos delante de la corte de Dios. Pero Cristo viene como nuestro sustituto y toma ese récord de nosotros y toma el castigo que merece su pueblo y toma esa acta y la lleva a la cruz. Y cuando estaba colgado en la cruz, la ira de Dios vino sobre él y todo lo que se demandaba fue completamente satisfecho.
el acta que era en contra de nosotros fue clavada en la cruz. Mis hermanos, antes de mirar estas implicaciones, la pregunta es, ¿cuál es entonces la naturaleza del sacrificio de Cristo? El sacrificio de Cristo fue sustitutorio. Él se entregó en lugar de personas, no en lugar de un sistema, no en lugar de una humanidad sin caras ni nombres. Él se entregó como un sustituto, hombre por hombre, persona por persona, la muerte por la vida. Eso fue lo que se intercambió y ese es el concepto de sustitución. Pero fue penal y fue satisfactoria, porque fue el castigo lo que se demandaba, lo que Él vino a pagar, y en su muerte Él satisfizo todo lo que la ley demandaba. Él se bebió la copa de la ira de Dios, una copa que era la que nosotros teníamos que recibir, la que tenía que voltearse sobre nosotros, la que tenía que destruirnos. Él se la bebió, todas las gotas se las tomó. Y entonces Dios quedó satisfecho por su sacrificio. Y al quedar satisfecho, Él logró reconciliarnos con Dios, logró pagar nuestra deuda, logró hacernos libres de condenación. Mis hermanos, si esto fue hecho por el mundo, entonces el mundo ya no es enemigo de Dios. Entonces el mundo ha sido reconciliado con Dios. Y entonces el pago del mundo fue pagado en la cruz. Si eso es así, entonces nadie moriría y nadie iría al infierno. Por eso es que entendemos que este sacrificio no fue por el mundo. Este sacrificio fue por su pueblo. Y por aquellos por quienes Cristo murió, Él hizo un sacrificio sustitutorio, penal, satisfactorio. Veamos algunas implicaciones y vamos rápidamente a los resultados de la expiación. ¿Cuáles son las implicaciones teológicas de esta verdad que estamos hablando? ¿Qué relación tiene este tema con la pregunta ¿por quién murió Cristo? Cristo fue un sustituto real y sufrió en el lugar de aquellos por quienes murió. Él satisfizo el castigo que merecíamos nosotros por nuestros pecados. Nadie por quien Cristo murió, nadie por quien Cristo actuó como sustituto, nadie por quien Cristo satisfizo las demandas penales de la ley, recibirá el castigo que sus pecados merecen. Ellos no pueden morir personalmente porque ellos ya perecieron en su sustituto. Ya no hay más castigo, la penalidad ya ha sido pagada, fue una expiación particular. Nadie por quien Cristo murió será castigado. Cristo murió particularmente y específicamente por su pueblo. Aquellos que el Padre le entregó desde la eternidad, descritos en las Escrituras como los elegidos. ¿Cuáles son algunas implicaciones prácticas de esto? Debemos enseñarle a los pecadores que o Cristo satisface la pena por el pecado como un sustituto, o ese mismo pecador tendrá que corresponder personalmente y eternamente por su pecado. Sufrirá el castigo de manera eterna y personal en el infierno, donde está el llanto y el crujir de dientes, y nunca podrá satisfacer la justicia divina. Debemos declararle a todo el mundo que ellos no tienen la elección de si van a resolver el problema de su pecado o no. Su pecado de una manera u otra va a ser tratado un día. Debemos de decirles que no importa cuánto traten, nunca podrán escapar de la realidad que tendrán que enfrentarse por su pecado. Y no podrán escapar a la realidad de que Dios va a tratar ese pecado y a castigar ese pecado. Y si solamente un pecado está cargado por ti y no por Cristo, serás condenado. O Cristo satisface la pena de tu pecado como tu sustituto, o tú cargarás con esa penalidad en el infierno. No hay otra alternativa. Pero la belleza del Evangelio es que Cristo ha hecho una satisfacción penal sustitutoria por el pecado. Y esto a favor de una gran multitud que ningún hombre las puede enumerar, de toda tribu, lengua y nación.
Cristo hizo una satisfacción penal sustitutoria por los elegidos para todos los que en Él confían. En segundo lugar, ver solo en Cristo Jesús la sustitución y satisfacción penal y el único descanso para una conciencia herida que lucha contra el pecado remanente. En tercer lugar, admirar en Cristo el motivo más grande a voluntariamente cargar por el pecado para alcanzar la piedad personal. Mis hermanos, tenemos que aprender a mirar con claridad la naturaleza de esta expiación. Porque si la vemos con claridad, entonces nosotros vamos a poder ser fieles en reproducir lo que realmente significa el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo no fue un asunto simplemente generalizado. Nunca ningún sacrificio fue generalizado. Los sacrificios eran específicos. Tenían la forma de sustituir a aquel que los pedía porque había reconocido que era culpable. Y de igual manera, lo que se hacía en ese animal era matarlo por causa de la culpa. Satisfacer la demanda de Dios en aquel que pecó. Por eso, mis hermanos, nosotros no podemos desligar el sacrificio de Cristo de lo que los sacrificios del Antiguo Testamento son. Y cuando nosotros hacemos eso, nos encontramos con una doctrina que es completamente contraria o ajena a lo que realmente la palabra del Señor enseña. ¿Sí, mis hermanos? Vamos a parar 2 minutos y continuamos con la siguiente